Me pidieron que hablara del desarrollo y la implementación de un servicio transicional de dolor. Fue algo que iniciamos aquí en Toronto hace 8 años y se ha convertido realmente en un fenómeno importante y muchas personas quisieran reproducir este servicio en sus países y voy a compartir con ustedes los datos que hemos recabado. Gracias por la invitación. Mis conflictos de interés: si recibo fondos del Ministerio de Salud, hago trabajo con cannabis y he dado distintas charlas para la Abbey Corporation y también he dado consultoría a Managing Life y es una compañía que tiene un aplicativo móvil sobre el cual hablaré más adelante. Lo que quiero cubrir en estos 20 o 25 minutos, vamos a repasar cómo creamos el servicio transicional para dolor, cómo hacemos el tratamiento de nuestros pacientes en este programa y vamos a revisar la literatura que hemos generado. Yo voy a hablar también de la evolución de este servicio después de que se establece en el hospital. Esto es para darles un telón de fondo de dónde estamos desde la perspectiva del dolor. Esta es una visión desde Norteamérica. 1 de cada 5 norteamericanos tiene un problema de dolor y eso representa el 20% de la población y 20% de la población norteamericana representa 30 millones de personas que refieren tener una discapacidad significativa en donde el dolor genera un impacto para su vida cotidiana. El costo para Estados Unidos y Canadá se calcula entre 650 y 700 mil millones de dólares en términos de costos directos e indirectos. Si miramos el dolor crónico postquirúrgico como valor en Canadá, 65 mil millones y 1.700 millones a nivel anual de costo acumulado por dolor crónico como consecuencia de la cirugía. Queremos entonces mirar qué tan grande es el problema. Nosotros hacemos 200 millones de cirugías a nivel mundial. A la fecha, la incidencia del dolor crónico se ha descrito como de dolor 0 de 10 o más de 4 sobre 10 y ha sido una de las dificultades para entender qué tan grande es el alcance de este problema. Nosotros quisimos resolver este problema de manera simplista, sencillamente haciéndole a la pregunta a la persona a los 3 y a los 6 meses para que respondieran si sí o no tenían dolor. Y yo lo que les digo es que esa no es la mejor forma de hacerlo. Tenemos que entender realmente cuál es el impacto del dolor sobre la vida del paciente y 1 año después de la cirugía, si miramos esas 200 millones de cirugías que se realizan anualmente, estamos hablando de que la discapacidad a 1 año es aproximadamente el 8% y vemos que eso es muchísimo y el costo se vuelve absolutamente importante en un sentido negativo para la economía. ¿Cuáles son entonces algunos de los problemas que predicen el desarrollo de un dolor crónico postoperatorio? Sabemos que la presencia de dolor es un problema. Mientras más intenso sea el dolor postoperatorio, se va a predecir quién va a tener el problema a largo plazo. También los pacientes más jóvenes, personas que empiezan a utilizar opiáceos más prontamente, también se ha demostrado que son personas que pueden desarrollar dolor crónico un tiempo más corto desde la cirugía. También el sexo femenino es un riesgo. También la invasividad de la cirugía. Mientras más nervios se dañan, más problemático el resultado. También conceptos psicológicos como estar adormecido emocionalmente a la vida o al dolor. Y también cosas como el número de tubos de tórax. Es decir, es toda una constelación de factores que convergen para la posibilidad de generar un problema de dolor crónico. Una de las cosas que pudimos demostrar después de artroplastia total de rodilla fue que podemos empezar a identificar algunas de estas personas desde muy pronto para saber quiénes son aquellas personas a las que no les va a ir bien. 80-85% de los pacientes que se llevan a cirugía tienen buen resultado, pero hay un porcentaje pequeño de la población a la que le va mal. Y si miramos esta cohorte sobre la cual publicamos en 2015, los que tenían mucha ansiedad y con base en la escala WOMAC eran pacientes que claramente iban en la dirección
equivocada. Entonces, intervenir tempranamente en una de estas personas es una posible solución en comparación con lo que están diciendo los cirujanos también, que ni siquiera deberían tratar de operar a estas personas hasta que se hayan resuelto algunos de estos problemas. Este es un tema que se está debatiendo mucho actualmente. Nuestro programa transicional de dolor se creó primero porque tenemos un interés en ese tema del dolor agudo que se convierte en crónico. En 2014, cuando se inició el servicio, había una crisis de opiáceos y el gobierno lo que pidió es que nos volviéramos los custodios de los opioides en la provincia y poder reducir las dosis altas de uso de opioides a dosis regulares. Este es un artículo publicado en 2018 por uno de nuestros colegas y él hizo una pregunta sencilla. ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo de desarrollar una sobredosis o un sobreuso de opioides en el postoperatorio? Y la respuesta es clara. Si es un paciente que llega al hospital sin estar medicado con opioides o que está recibiendo menos de 50 miligramos de morfina, tiene un riesgo mínimo o cero de después utilizar altas dosis de opioides. Sin embargo, el paciente que llega al hospital y que ya viene con 50 miligramos o 100 miligramos o más de morfina o equivalentes de morfina, el riesgo en ese paciente pasa de 0 a 142 por 100.000, es decir, aumenta significativamente el dolor, el riesgo. Y una de las cosas que queremos hacer siempre es adaptar los programas para elegir a aquellas personas que se pueden beneficiar con el programa. No tenemos que cambiar el sistema para todo el mundo, tenemos que identificar la población específica en donde un cambio en la atención vamos a tener un impacto importante. Mi hospital, el Hospital General de Toronto, nosotros tenemos un gran volumen de pacientes de corazón, de trasplante y somos un centro muy importante de cirugía oncológica. Cuando nosotros lanzamos este servicio en 2014, teníamos 2 enfermeras profesionales con formación médica, teníamos un psicólogo, un asistente administrativo y esas fueron las personas que nos ayudaron a ir creciendo el servicio. Lo iniciamos solamente para trabajo en el postoperatorio, tomando en cuenta a los pacientes que no estaban haciendo lo que deberían hacer desde el punto de vista del dolor, es decir, tenían dolor postoperatorio intenso o estaban utilizando demasiados opioides, estaban sufriendo mucho y tenían que volver a consultar, etcétera. Esa fue la población en la cual las enfermeras de dolor agudo se concentraron para pasarlos al servicio transicional de dolor. Y 8 años después el servicio ha crecido, ya tiene fisioterapeuta, tiene un psiquiatra y también más psicólogos como parte del programa. Ahora que estamos mostrando más resultados. También vemos pacientes hoy por hoy en el preoperatorio, antes del trasplante, si están recibiendo opioides o tienen historia de dolor. También pacientes que vienen para resecciones oncológicas grandes que puedan tener también dolor neuropático significativo en el postoperatorio. Entonces, en ese periodo del postoperatorio ahora estamos en capacidad de intervenir en forma aguda en lugar de esperar a que transcurran meses para que ese paciente regrese ya con un problema muy arraigado y que pudo haberse manejado mejor de antemano. Nosotros recibimos fondos del gobierno para desarrollar una guía para poder descargar información para quienes les interesa construir un sistema. Si quieren tomar foto de esta diapositiva lo pueden hacer, vayan a esa página web y pueden descargar un PDF que no solamente para médicos, es para las entidades de salud, para quienes hacen las políticas y también para los administradores hospitalarios, para que vean cómo utilizando esos recursos pueden ustedes construir un servicio semejante. ¿Qué quiere decir transicional? ¿Qué significa? La palabra transicional podría significar, por ejemplo, transición de dolor agudo a crónico, transición de adolescencia a edad adulta, del hospital a la comunidad. En nuestro país tenemos muchos fondos para mejorar esa transición desde el hospital a la comunidad. Podemos hablar de transicionar a los pacientes de dosis muy altas de opiáceos a dosis muy bajas.
sacarlos de o los opioides para que empiecen a recibir terapias de agonistas de los opioides como buprenorfina o naloxona. Y otra cosa en lo que nos hemos involucrado también es en suspender medicamentos que se han adicionado y que ya no tienen objetivos, no tienen propósito, es decir, suspender los medicamentos que realmente no son útiles para el paciente. En la página web, como yo les decía, trabajamos en alianza con Manage My Pain, es una compañía que tiene un aplicativo móvil que está en 12 o 14 idiomas diferentes, ciertamente en español. Ahora tenemos módulos en nuestra página web para enseñar a nuestros pacientes de antemano cómo entender si van a tener problemas en el posoperatorio. Ahora, si van a construir un servicio transicional, van a tener en últimas que incorporar la tríada de atención para poder ver desenlaces significativos. La parte médica, les quiero decir, es el componente más fácil. Yo puedo formular medicamentos, puedo inyectar en distintos sitios y ayudar a reducir el dolor desde un comienzo, muy al principio, en el posoperatorio. Habrá un webinar en marzo de Azor. Nosotros hablaremos de este tema, de este componente, pero los otros dos componentes fundamentales son fisioterapia, es decir, lograr que los pacientes se muevan, hagan ejercicio, porque eso puede calmar el sistema nervioso, pero el cerebro es una de las herramientas más poderosas y la columna vertebral de nuestro programa es que incorporamos la atención psicológica de los pacientes, es central en la situación posoperatoria. Cuando empiezan a tener dificultad los pacientes, consideramos los antecedentes de trauma en la infancia, si hay historia de abuso sexual, abuso físico, alcohol. Todo esto se tiene que tomar en consideración cuando tenemos entre manos un paciente que empieza a tener problemas de dolor que no se preveía que iban a tener. Entonces, todo esto lo tomamos en cuenta y sabemos que las intervenciones psicológicas por sí mismas también tienen un efecto en reducir la intensidad del dolor, reducir el uso de los opioides y la discapacidad causada por el dolor. Les voy a mostrar algo que acabamos de presentar a la revista virtual sobre hipnosis clínica. Tuvimos un estudio aleatorizado controlado con pacientes que venían para cirugía para cáncer. Hicimos una sesión preclínica de hipnosis clínica, una sesión posoperatoria de hipnosis clínica. En el posoperatorio, en el segundo y tercer día del posoperatorio, vimos una reducción total del uso de opioides en ese primer periodo posoperatorio y también una reducción de la catastrofización del dolor nuevamente en la situación del posoperatorio temprano con la búsqueda de mejores desenlaces para estos pacientes. Y como consecuencia de nuestro servicio transicional de dolor, se nos pidió que construyéramos, aunque no lo crean, las primeras guías para pacientes selectivos de cirugía electiva en Canadá. Y lo interesante fue que les pedimos a los cirujanos que clasificaran con base en cuándo esperaban que los pacientes retornaran a su función basal. No les preguntábamos cuán invasiva iba a ser la cirugía, sino cuándo creen ustedes que sus pacientes van a volver a trabajar. Y pacientes que después de cirugía menor volvían 3 o 5 días al trabajo, 2 semanas después de cirugía intermedia y un mes después de artroplastia. Y cuántos opioides se les prescribían a estos pacientes, aparte de Tylenol y ibuprofeno. Y esto se publicó para que ustedes también lo miren. Ahora, ya al entrar a la época del COVID, nos dimos cuenta de que ya no podíamos ver a los pacientes en persona en nuestro servicio. Entonces, los pacientes empezaron a tener problemas con el dolor, con el uso de opioáceos en dosis altas y quisimos buscar la forma de poder ayudarles en sus casas para que empezaran a tomar otros medicamentos en lugar de los opioides. Con mis colegas en Calgary publicamos este artículo sobre cómo lo hacemos para tener un paradigma de intervención, para intervenir
en el hogar de los pacientes con un esquema para suspender el uso de los opioides para que pasen a utilizar otros medicamentos, como naloxona. Tenemos una guía perioperatoria que habla de cómo pensamos que se puede manejar el dolor con los pacientes que llegan al hospital ya tomando estos tratamientos con agonistas de los opioides. Y ha habido otros artículos de la Clínica Mayo, por ejemplo, que se han publicado desde el que hicimos el nuestro en 2018. Cambiamos un poco de tema. La gente siempre pregunta ¿qué es lo más importante para el paciente? Yo rara vez les pregunto a los pacientes acerca de la severidad del dolor. Los pacientes me dicen que ya llevan en mi clínica durante 2 o 3 años y me dicen, doctor Clark, usted no ha logrado nada, mi dolor sigue siendo 5/10. Pero yo les digo, sí, pero es que usted llegó en silla de ruedas con la familia hace esos 2 años y hoy acaba de venir en bicicleta. Entonces no hay problema que su dolor esté en 5/10 porque usted funcionalmente está haciendo cosas y usted está pudiendo funcionar. Y sobre eso es que yo baso mi éxito. Entonces, la pregunta más importante que se les debe preguntar a los pacientes es qué era lo que usted hacía y que es importante para usted. Y si lo puede hacer hoy, si puede cocinar para la familia, salir a caminar con los hijos. Esos son los desenlaces que realmente importan, no realmente la intensidad del dolor o aumentar o disminuir el dolor en la escala. Nosotros implementamos este aplicativo móvil en nuestra clínica y hemos tenido éxito en recabar los datos de este aplicativo y les quiero mostrar este ensayo aleatorizado controlado que tenemos en donde analizamos los pacientes en situación urbana y en situación rural en cuanto al uso, es decir, situación urbana, ciudades grandes como Bogotá, situación rural, ciudades intermedias, comparando realmente dónde tenía mayor valor el aplicativo. Y les puedo decir que el aplicativo se utilizó el 80% en la situación rural y 30% en la situación urbana, porque por la disponibilidad para los pacientes, pero esta diapositiva nos muestra la importancia de estos datos y es que si uno utiliza diariamente este aplicativo, mientras más se usa y si se usa de rutina, la persona veía que reducían los puntajes de ansiedad, reducían los puntajes de dolor como consecuencia de entender los problemas de dolor. Y estos son los primeros datos que muestran que con solo relacionarse con un aplicativo móvil se logró una mejora de estos desenlaces. Solo quiero hablarles de este estudio. Fue un artículo publicado en 2018 en donde mostramos nosotros que pudimos no solamente reducir el uso de opioides en los pacientes, sino suspenderlos casi en 1 de cada 4 pacientes inicialmente después de la cirugía. Esto en los primeros años de nuestro trabajo y esto nos generó un financiamiento de largo plazo para poder seguir avanzando este programa. Como todos son estudios observacionales y longitudinales, entonces decidimos hacer un ensayo aleatorizado controlado. Llevamos a mitad de camino para analizar la capacidad de este programa en 5 centros en nuestra provincia para reducir la carga de opioides y de dolor para los pacientes que tienen dificultad después de la cirugía. Hablemos un poco de nuestras dificultades y cuáles han sido nuestros éxitos. No hay duda de que la continuidad de la atención del paciente y el manejo integral del dolor después del alta es uno de los pilares de nuestro éxito para ayudar a estos pacientes. La reducción de las demandas del servicio de dolor agudo, de encontrar un lugar para estos pacientes donde se puedan ver a estos pacientes. Nosotros les prometemos a todos los pacientes de nuestra institución que si se hacen cirugía en nuestra institución deben tener un lugar para los 5, 10, 15% de pacientes que tienen dificultad después de la cirugía. Y eso es lo que nos hemos convertido nosotros en ese servicio. Y ahora empezamos a ver pacientes con trastornos de uso de sustancias y que tienen problemas con sus opioides. Y al desarrollar servicios más integrales, esto nos ha ayudado y en eso estamos avanzando. Nuestro servicio puede recurrir a instituciones de salud mental, a veces las clínicas RAM, nos pueden enviar. Esas clínicas son de servicio rápido para casos de adicción. Eso es lo que quiere decir RAM. Si
ven un problema de dolor, nos lo envían y tenemos una red coordinada de Toronto, entonces nos envían los pacientes a los servicios apropiados. Y voy a compartir hacia dónde vamos. Nuestro servicio transicional para dolor, dado nuestro volumen de trasplante, se ha involucrado en el trabajo relacionado con el trasplante. En nuestro programa de rehabilitación que hemos construido, va también a considerar el ejercicio, la nutrición, la salud mental, a ayudar a que la gente deje de fumar antes de la cirugía, y ahora lo vamos a mirar en una población relativamente sana como es la de donantes de trasplante hepático. Vamos a mirar qué pasa 4 y 8 semanas después de la cirugía para ver si el ejercicio, la rehabilitación, la atención para dolor, si se necesita, puede mejorar los distintos desenlaces que vemos acá. Yo creo que ese es un trabajo muy interesante. Esta es una gráfica que nos muestra lo que ha hecho nuestro servicio transicional. Esto se aceptó ya en septiembre, debe estar publicado dentro de 1 o 2 meses, y muestra que con el tiempo el cohorte de pacientes de trasplante de órgano, nosotros les hemos ayudado a reducir la utilización de opioides muy por debajo del nivel en que estaban en el preoperatorio, en ese continuo de atención perioperatoria. Estos son datos nuevos para hablarles de que estamos trabajando en publicar esto. Vemos las barras rojas que nos muestran que la cantidad de opioides que están utilizando los pacientes que vemos en nuestros servicios a veces es 3 veces de lo que vemos en la población general, y nuestra eficiencia en reducir esos números a donde estaban en el preoperatorio. Bien, desde el punto de vista de la propuesta de valor, el servicio transicional para dolor demuestra tener valor para la institución, los cirujanos y todos los centros quirúrgicos deben tener este recurso para los pacientes que tienen dificultades. Y esto es lo que hace este servicio, se integra dentro del flujo perioperatorio. Hay que iniciar en los pisos de hospitalización, involucrando a todos los médicos y las enfermeras que atienden a los pacientes, porque al comienzo no necesariamente entienden ni la necesidad ni lo que hace el servicio. Cuando ya uno logra victorias con estos pacientes, empieza uno a ver que el concepto se adopta fácilmente. Hemos integrado también el acceso móvil y virtual a la atención, y la clave es seguir diseminando y compartiendo ese conocimiento con el mundo. De allí la diapositiva que ustedes pueden descargar. Esto es para contarles que si tienen estudiantes que quieran presentar un programa de investigación, tenemos una convocatoria en diciembre. Los invito a todos a que vengan a Banff, en el Calgary, en el Springs Hotel, que es uno de los 4 mejores hoteles del mundo. Yo soy presidente electo de la Sociedad de Dolor de Canadá. En 2024 seré el presidente, y el viernes 28 de octubre, que infortunadamente después de que yo haga esta presentación iniciaremos nuestras rondas nacionales de dolor. Ellas ocurren el último viernes de todos los meses. La próxima tendrá lugar en último viernes de noviembre. Todo el mundo está invitado a unirse y nos encantará ver a nuestros colegas colombianos allí. Muchas gracias por escucharme, y con esto termina mi presentación.